Buenas tardes. Como sabe el secretario de Estado, nosotros tenemos nuestras discrepancias, aunque compartamos un objetivo final compartido. Pero, en cualquier caso, no puedo por menos que decirle que en España no se ha realizado la transposición completa del marco legislativo de 2030, lo que se conoce como paquete de invierno, y, por ejemplo, no se ha justificado y precisamente se ha dejado de aplicar todo aquello que afectaba a los aspectos que democratizaban la participación en la energía, ¿no? Y el Gobierno aprovecha la aceleración del reglamento por el Consejo para rebajar las exigencias ambientales a las instalaciones renovables, y lo hace precisamente cuando no está impulsando suficientemente la generación distribuida. A nuestro entender, no está justificado que las instalaciones de energías renovables tengan la condición, por ejemplo, de utilidad pública. Es un puro negocio y habría que discutir esa utilidad pública. No está justificada en ningún momento la disminución de las exigencias ambientales, ni siquiera por el nuevo reglamento. Y esta situación la venimos denunciando en Teruel y en Aragón desde 2019. Se prioriza el desarrollo de renovables especulativas conectadas a la red centralizada para futuras operaciones corporativas y se cierra el mercado a las pequeñas instalaciones, a los pequeños actores y entes locales. Y esto que acabo de leer no lo digo yo, sino que lo dice alguien que fue director del IDAE. Es decir, se impulsan los macroproyectos, incluso para agentes que, una vez obtenidas las licencias, lo que van a hacer es vender el proyecto a empresas energéticas, y se paraliza la generación distribuida y el autoconsumo, la eficiencia energética y el ahorro. El MITECO ha trabajado la transición energética como una política sectorial en la que se prioriza sobre todo su actividad extractiva. Es una política del sector eléctrico, es decir, una política sectorial enfocada a maximizar los beneficios del sector, con objeto probablemente de que acudan inversores. El marco jurídico se ajusta al mercado eléctrico. No es que el marco jurídico regule el mercado eléctrico, sino que se ajusta a él y al despliegue, pero no tiene en modo alguno ninguna referencia territorial. Precisamente cuando el despliegue de renovables no solo provoca enormes impactos ambientales, territoriales y sociales, sino que es una política territorial que transforma radicalmente los usos del suelo, con un nuevo uso, el suelo de uso energético, que se ha implantado pero no tiene reconocimiento jurídico. Y no creo que nos quieran hacer comulgar que la implantación de renovables es un uso vinculado a la producción del territorio o de la tierra, como habla cuando son usos autorizables en suelo no urbanizable. El MITECO ha creado un marco jurídico para todo este proceso de renovables de manera gradual, que ha ido permitiendo entregar todo este nuevo sector de renovables sin límites para las actuaciones monopolísticas y anticompetitivas, y lo ha entregado a las grandes compañías energéticas, a los fondos de inversión y a las empresas que comercializan proyectos con licencia. Justamente lo contrario que preconizan todas las instituciones internacionales y la Unión Europea, que sostienen que la transición energética es un proceso de cambio social, que exige una nueva relación de las personas, las familias y las empresas con la energía. Muchas organizaciones sociales y científicas estiman que no hay justificación para la eliminación del control ambiental en el despliegue de renovables. En un primer momento, el Gobierno, a nuestro entender, en el PNIEC ya se saltó la obligatoria evaluación ambiental estratégica porque se evaluó sin precisar dónde iba a ser esa ubicación territorial, que era obligatoria. Posteriormente, la regulación ha sido un continuo descenso en las exigencias ambientales, camuflada en los decretos de emergencia económica de la guerra o de la emergencia sanitaria por la pandemia. Por lo tanto, en nuestro entender, vamos a exigir que en los proyectos de renovables se vuelva a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental y que se aplique de manera rigurosa, al menos tan rigurosa como se aplica para impedirnos la creación de infraestructuras de comunicación en nuestro territorio. Tenemos 3 reales decretos con normativa ambiental, con proceso de alegaciones que llevan 1 o 2 años parados en este Congreso, sin la modificación de esa normativa mediante procedimiento parlamentario, mientras se continúan aplicando. Hay 3 reales decretos que deberían estar tramitándose por la vía de urgencia y están paralizados en esta misma comisión. Durante 3 años hemos realizado intervenciones parlamentarias, manteniendo conversaciones con responsables del MITECO para trasladar estos problemas que genera el territorio el despliegue de renovables y para presentar propuestas que se ajusten esta política al marco europeo. Sin embargo, no sin frutos. Los efectos de esta política ya en la realidad hoy están siendo muy preocupantes. El resultado puede ser profundamente negativo, incluso a pesar del avance histórico que representa la descarbonización de la economía. Sorprende por qué razones el MITECO no ha contemplado la opción de priorizar la instalación en superficies artificiales, tejados, viviendas, empresas, aparcamientos, grandes superficies artificiales, sino que, al contrario, el Ministerio no solo olvida este aspecto, sino que lo reduce a un papel meramente testimonial y ha construido un modelo español de renovables que se aparta del modelo europeo en numerosas cuestiones. En el despliegue de renovables nos encontramos con un despliegue acelerado de macrocentrales, sorteando o minimizando las limitaciones ambientales y regulando de manera parcial en una sucesión de reales decretos baúl en las que se entremezclan con cuestiones de la guerra y ahora de la pandemia antes.
Ha habido un olvido de los efectos sociales y económicos en los lugares de implantación, sin atender a las comunidades locales y sin plantear una mínima equidistribución de beneficios. Y hay un tratamiento de la generación distribuida, estoy terminando, como un recurso mínimamente residual que se minimiza todo lo posible, incluso los sucesivos trámites administrativos que reduce al máximo. Y, por finalizar, comentar un caso curioso que un poco cuestiona todas las afecciones o los límites medioambientales que se han producido. Como bien sabe, en el clúster del Maestrazgo, en Teruel, se han autorizado 58 aerogeneradores sobre superficies de la Red Natura 2000 y en el entorno de zonas LIC y CEPA, superando los propios límites que el Ministerio ha dicho marcarse. Muchas gracias. Adelante, señor Guitar. Pues, como decimos por nuestra tierra, esto me suena a música celestial. Es decir, que hay una descripción de la situación que en modo alguno tiene que ver con la realidad, por lo menos la que nosotros vivimos en nuestro territorio. O sea, habla de que no ha cambiado nada, que las evaluaciones son las mismas, entonces, ¿para qué se aprueban esos artículos? Si las evaluaciones son las mismas, el control es el mismo. Realmente hay un cambio muy sustancial, que es que se elimina la participación pública. Los ciudadanos normales no tienen la posibilidad de alegar y en ese periodo de alegaciones es donde se manifestaban normalmente la mayor parte de las contradicciones. Suprimir eso es reducir a valores ínfimos nuestro sistema democrático y, en cualquier caso, cuestionar todo el procedimiento. Y luego habla como un criterio de garantía, digamos, la posibilidad que existe por parte de que el funcionario que informa de que le sea exigido responsabilidad patrimonial. Pero seamos serios, ¿quién tiene capacidad de exigir responsabilidad patrimonial a ese funcionario? Las grandes empresas, no va a ser el ciudadano del pie. Entonces, quien realmente coarta la voluntad y la objetividad de ese funcionario son las grandes empresas, no los ciudadanos que protestan contra esa implantación irregular y masiva y desordenada. Y seamos conscientes de los recursos, evaluemos quiénes recurren. Usted mismo ha dicho que recurren precisamente esas grandes empresas, porque son las que tienen capacidad económica para recurrir. Para nosotros aquí hay un error de base y es que aquí se ha producido un cambio de uso del suelo de manera voluntaria, sin seguir los procedimientos que regula nuestra legislación urbanística para los cambios de uso del suelo. Se ha convertido suelo rústico no urbanizable en suelo de uso industrial, sin aplicar los mecanismos de equidistribución urbanísticas previstos en la ley. Esos mecanismos habrían hecho que cualquier propietario de esos polígonos en los que se implantan renovables tuviese los mismos beneficios y las mismas cargas, independientemente de que en su suelo fuese un molino, fuesen placas, fuesen caminos o fuesen servidumbres, y actualmente no es así, lo cual está generando también conflictos internos por los aprovechamientos. Pero aparte, ese mecanismo de distribución urbanística habría supuesto la obligación de los promotores de ceder el 15% del aprovechamiento lucrativo a las entidades locales. Y ese aprovechamiento tampoco se está cediendo. Lo que estamos haciendo realmente es abrir las expectativas a un proceso especulativo, buscando la maximización del beneficio, sin ninguna vinculación y sin ningún compromiso con el desarrollo territorial en aquellos territorios que sufren la implantación, y de nuevo estamos condenando a los mismos territorios de siempre de nuestro país a ser los territorios que se sacrifican en beneficio. Antes eran de otros territorios españoles, ahora ya de otros territorios de la Unión Europea. Nadie nos ha preguntado a los españoles si queremos ser la pila energética de Europa, en qué condiciones y cómo y cuándo. Tiene que acabarse. Muchas gracias.